Bueno, damos comienzo entonces a esta segunda reunión de ¿Para qué psicoanalistas en tiempos de inteligencia artificial? Dictado por Enrique Tenenbaum. Enrique, cuando quieras, lo que sí antes, les pido si pueden silenciar los micrófonos así no hay interferencias. Gracias. Bueno, Ahora sí. buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda reunión del seminario. Voy a comenzar por retomar dos cuestiones que se plantearon en la reunión anterior. Eh, Creo que no veo a quienes habían planteado las cuestiones, pero bueno, eh, no están, pero las cuestiones sí están. Una cuestión era, yo había hablado la vez pasada de la prueba de Turing, cuando Turing había propuesto construir una máquina, una computadora, pero es una máquina en definitiva, que pueda imitar el lenguaje humano de tal manera que un humano, en el diálogo con esa computadora, eh, tardar un tiempo en darse cuenta que se trataba de una computadora y no de un humano quien estaba del otro lado. Eh, y la pregunta que surgió la vez pasada fue si había alguna relación entre este tiempo que el humano se daba cuenta de que del otro lado era una computadora y no otro humano, si había alguna relación entre ese tiempo y el tiempo lógico, tal como lo planteaba Lacan. Entonces veamos las diferencias, sobre todo, ¿no? En la prueba de Turing se trata de dos integrantes, dos participantes del juego, ¿no? Que en principio está claro que uno es un humano y el otro a determinar, pero son dos. Se pretende que uno logre determinar algo sobre el otro, es decir, si el otro participante de la prueba es un humano o una computadora. Y, es decir, no es determinar algo sobre uno, sino sobre el otro, que hoy es invertida como la prueba de probar que uno no es un robot. Y la tercera cuestión es que no hay instancias temporales en esa prueba. El tiempo es el tiempo cronológico. ¿Cuánto tarda a partir de las interacciones el humano en darse cuenta que del otro lado no hay otro humano? En cambio, el tiempo lógico, como lo plantea Lacan con el juego de los prisioneros, en principio, como mínimo, tienen que ser tres integrantes, el mínimo de tres. Luego, de lo que se trata es de que cada uno de los prisioneros, los miembros del juego, averigüe algo no sobre los otros, sino sobre el mismo. Algo sobre el mismo que desconoce, que es el color del disco que tiene eh, adherido a su espalda. Esa información, o sea, qué color de disco tengo adherido, es evidente para quienes me ven. No es evidente para mí y yo tengo que averiguarlo. La lógica que Lacan desarrolla es una lógica bastante inédita en la historia de la lógica porque con los datos del juego no alcanza. Los participantes del juego tienen que moverse, ¿no? Estar presentes los cuerpos y no tienen que hablar. O sea, a diferencia de la prueba de Turing, en donde había cierto intercambio de información, en este caso la información no está dada por palabras, sino por los movimientos de los cuerpos. ¿Ah? Voy introduciendo el término información porque es algo que nos va a acompañar durante el seminario por la cuestión de la informática, ¿no? Luego, las canciones suspensivas, de las que Lacan habla en El juego de los prisioneros, supone el detenimiento de los cuerpos cuando están a punto de resolver el problema. Hay un casi resuelto el problema, hay un detenimiento, y ese detenimiento algo informa a los otros participantes, ¿no? Esas canciones suspensivas es como cuando uno va a cruzar la calle y ve que otra persona va un poquito adelante de uno y uno confía en que la persona sabe que sabe que no viene ningún auto, entonces cruza. Y no acompaña sin mirar. Ahora, si la persona que empieza a cruzar se detiene, ¿uno qué hace?
no se detiene también, porque supone que algo no vio y que la persona que se detuvo sí vio. Esa es la lógica de las canciones suspensivas. El cuerpo del otro, si suponemos que el otro quiere cuidar su cuerpo, nos permite a nosotros cuidar nuestro cuerpo. O sea, están los cuerpos en juego. En la prueba de Turing no. En la prueba de Turing el único cuerpo es el del humano. A menos que llamemos cuerpo a la computadora, pero en todo caso no es un cuerpo que tenga movimiento ni autonomía. De modo tal que no hay cuerpos en la escena y las secuencias lógicas del tiempo, que son los detenimientos del otro, es algo que en la prueba de Turing no es necesario. No es necesario que ocurra. Algo habíamos anunciado sobre el tiempo la vez pasada, y bueno, fue uno de los temas del seminario del año pasado, el espacio-tiempo, a propósito de que entre una pregunta y una respuesta, o entre un, sí, digamos, cuando el prisionero cree determinar qué color de disco tiene en su espalda, ¿no? Va a avanzar, va a dar una respuesta. El detenimiento del otro funciona como una pregunta. ¿Por qué se detiene? Ahora, entre la pregunta y la respuesta suele haber un tiempo, ¿no? Cada vez que preguntamos o que nos preguntamos algo, hay un tiempo antes de encontrarnos con la respuesta. Turing, que era obviamente muy inteligente, instruyó a la máquina para que no responda inmediatamente, porque claro, en los tiempos cibernéticos, la pregunta y la respuesta colapsan, la máquina no necesita tiempo para responder. La instauración de un espacio de tiempo, de un lapso de tiempo, hacía suponer al humano que estaba ante otro humano. La separación entre la pregunta y la respuesta la podemos tematizar muy simplemente como lo que escapa al incesto, en nuestros términos. ¿El incesto qué es? Que la pregunta y la respuesta colapsen. No hay separación, no hay espacio, no hay temporalidad, no hay, podemos decir, castración. Bueno, esto en cuanto entonces, ¿qué relación entre la temporalidad en la prueba de Turing y la temporalidad del tiempo lógico? Como vemos, no hay mucha relación. La otra pregunta es si la inteligencia artificial nos quiere, nos toma en cuenta, se preocupa por nosotros, porque la novedad que introduce el chat respecto de los buscadores es que parecen que efectivamente están dialogando con nosotros. ¿Estás satisfecho con la respuesta? ¿Estás feliz con la respuesta? ¿Querés indagar un poco más? ¿Te puedo ayudar en algo más? Después vienen las encuestas de satisfacción, ¿no? Hay como toda una preocupación que está instalada en el software que nos hace más amigable el intercambio, se puede decir, intercambio. El chat está programado para que parezca interesado, nos pregunta si estamos satisfechos, nos pide disculpas si se equivoca, nos pregunta si queremos algo más, pero no se trata de empatía, ¿no? No es empatía. Es en todo caso una, prestar atención a un punto de debilidad nuestra, que es que cuando interactuamos con una máquina, en verdad lo que queremos es interactuar con un humano, ¿no? Es decir, cuando empezaron a aparecer estos contestadores que uno llama por teléfono y quiere hablar con un humano y contesta a la máquina, bueno, se ha notado claramente que eso era muy desalentador y que uno terminaba por interrumpir el intercambio porque quería ser atendido por un humano. A veces es casi mejor hablar con el chat que con un humano, les aseguro. Sobre todo cuando uno tiene que hacer una protesta, una queja, solicitar que le devuelvan el dinero por un producto que compró y nunca llegó, o que llegó pero era otra cosa. Les aseguro que el chat está más diplomáticamente programado que los humanos. Pero la idea del chat GPT o los similares es justamente esa, que con respuestas estándar, muy claramente redactadas, nos hacen suponer que el otro está verdaderamente preocupado con nosotros. Ahora bien, si el chat no tiene cuerpo, como vimos en la prueba de Turing, ¿no? Y tampoco tiene alma, es decir, no está preocupado con nosotros. Sin embargo, produce efectos sorprendentes.
con el manejo de la información, ¿no? E interactuar con el chat produce ciertos efectos de sorpresa. Ahora, yo decía efectos con el manejo de la información. ¿Qué es información? A esta altura del desarrollo de la inteligencia artificial, conviene que nos preguntemos qué es información, porque nos confronta estos aparatos, nos confrontan con algunos conceptos que creíamos tener muy seguros, muy afirmados, como por ejemplo, qué es pensar o qué es leer, en este caso, qué es una información, nos obliga a repensarlos. Uno de los promotores de la inteligencia artificial y en particular de una tendencia dentro de estos desarrollos que es el transhumanismo es Harari. No me refiero a Roberto Harari, sino a Yuval Noah Harari, un pensador israelí, joven, muy exitoso en su tarea de divulgación, creo que es el último libro, que es del año pasado, se llama Nexus, una breve historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. Breve historia sobre la información. Y cuando él quiere definir la información, no le resulta tan sencillo y sin embargo va a dar una definición que nos va a resultar de interés. Él comienza a decir, bueno, ¿qué puede ser una información? Por ejemplo, un ejemplo que Lacan también toma un poquito modificado, pero el ejemplo es el mismo. Una pareja de amantes, ella le quiere hacer saber a su amante a partir de ciertos códigos cuándo puede visitarla. Entonces, el ejemplo que da Lacan es, bueno, si abre las ventanas, los postigos de las ventanas, y pone 3 macetas con flores, eso es una información para el amante que a las 3 de la tarde puede visitarla. Ahora, lo que dice a nadie de esto es que esa información es una información codificada, pero que en verdad no informa nada más que lo que se han puesto de acuerdo unos y otros, porque para alguien que ve en una ventana abierta con 3 macetas, eso no informa absolutamente nada. Dice también, por ejemplo, que las estrellas, la posición de las estrellas y la posición recíproca de las estrellas, pueden informarle al astrólogo cosas muy diferentes de las que les informa a los astrónomos. Por lo tanto, la información en sí, en particular, no es demasiado, y él va a decir entonces una frase que es la siguiente. Lo que hace la información, porque él se preocupa por la realidad y la verdad. Plantea que si la información es una representación de la realidad, si esta información es adecuada a una realidad global, entonces es verdadera. Y él va a decir que lo que hace la información no tiene relación ni con la verdad ni con representar una realidad, sino más bien lo que hace la información es crear nuevas realidades al conectar entre sí cosas dispares. Su rasgo definitorio es la conexión y no la representación. Y la información es cualquier cosa que conecte puntos diferentes en una red. Ahí aparece ya el término red. La información no tiene por qué informarnos de cosas. Lo que hace, en cambio, fíjense la perspicacia de él, lo que hace es colocar cosas en formación. Las pone en formación como si fuera la formación de trenes, ¿no? En formación, una tras otra, conectadas. Entonces, ¿qué es información para nosotros? Si lo tomamos al modelo de Harari. Es poner en contacto, es poner en conexión dos cuestiones dispares. Entonces yo le pregunto, formulo una pregunta al chat, y el chat liga elementos de una red en la que están acumulados los términos de mi pregunta, o sea, los significantes de mi pregunta, con desarrollos previos, es decir, con los datos cargados en su, en su, en su haber, en su nube, y nos comunica esa información, esa conexión que hace. Ahora, pensemos que lo que el chat hace al conectar puntos de una red
no tiene ninguna intención de informar contenidos ni de suponer interpretaciones, simplemente es una conexión neutra. Es decir, a partir de entradas, inputs, es decir, información que, que toma de otros, de otros participantes del Internet, conecta a partir de los significantes las respuestas más fácilmente esperables, más simplemente esperables. ¿Cómo se maneja la información en otros discursos? En otros discursos, por ejemplo, en la justicia, en la investigación de un crimen. ¿Qué se hace en la investigación de un crimen? Se ponen en relación ciertos datos que para algunos pueden representar una información. Si tal persona estuvo en tal lugar a tal hora y no estuvo en tal otra, y si tiene un testigo que, junto esos datos, y a partir de ahí propicia una investigación. Ahora, hay pistas que se siguen y hay pistas que no se siguen. Es decir, hay datos que se ponen en contacto y datos que no, puesto que la justicia en verdad no es ciega. Si fuera ciega tendría que admitir todas las pistas y todas las líneas de investigación. Pero no, hay caminos que cierran, hay caminos que los interrumpe en la investigación. Y la inteligencia artificial en sus chats ha ido un poquito más allá de lo que suele ir la justicia. Y entonces ocurrió, por ejemplo, que en el año 2016, aparentemente porque algunos trolls introdujeron información xenófoba, comenzó a inundar las redes con publicaciones xenófobas. Con lo cual, esto fomentó que los que arman las redes de inteligencia artificial tuvieran que empezar a instalar censura. Hay ciertos términos de los que no se puede hablar, por ejemplo. Y esto generó un problema tremendamente grande y de grandes dimensiones en cuanto a la economía de las redes. Ustedes recordarán seguramente los países en los cuales se ha prohibido que determinada red social se sostenga porque no limita contenido xenófobo, racista, intimidatorio. La censura en las redes, que nos hace preguntar qué grado de libertad estamos dispuestos a tolerar. La inteligencia artificial no tiene coerciones morales. Por eso decía que lo que informa, es decir, cuando une distintas representaciones de distintas marcas en la red, lo hace neutra, de una manera neutra. No solo no tiene intención de comunicar, sino que no tiene una censura respecto de lo que se puede decir y lo que no. Hay posibilidad de decir todo, suponiendo que decir todo fuera posible, puesto que habría una verdad única. Este pensador, Rari Harari, él piensa que sí, que hay una realidad única y que entonces la verdad se puede alcanzar en la medida en que la información sea la más adecuada para introducirnos en la realidad. Nosotros vamos a pensar seguramente algo un poquito distinto si seguimos a Lacan cuando dice que la verdad nunca se puede decir toda, ¿no? La verdad siempre está a medio de decir y que la realidad no está dada de antemano. Entonces, si la información de la que dispone, la información, digo, los elementos de los que dispone un chat, una inteligencia artificial, se pueden conectar de cualquier manera unos con otros, entonces se puede conectar cualquier cosa con cualquier cosa. Y por eso la inteligencia artificial puede generar contenido nuevo, ¿no? Es importante el término eh, generar, porque hay una inteligencia artificial que se llama generativa y hay una disciplina lingüística que habla de la gramática generativa. Vamos a hablar un poco de esto, vamos a empezar a hablar un poco de esto, porque se dice ahora que la inteligencia artificial puede generar contenido nuevo. ¿Qué quiere decir que genera contenido nuevo? Que propone ligaduras, conectar dos términos que hasta entonces no estaban conectados. Entonces puede hacer, por ejemplo, una pintura al estilo de,
resume, digamos, los rasgos pictóricos de determinados artistas y puede producir una pintura que parece la pintura de, o puede, tomando los modos del estilo literario de algunos poetas, producir un poema al estilo de, o un pensamiento al estilo de. Pero lo hace también de manera neutra y sin interpretar, simplemente produce conexiones que antes no estaban. Ahora, esto no es nuevo, digamos, esto no es nuevo en la historia de la humanidad, porque esto de engañarnos, porque, digamos, si la generación de contenidos nuevos es eficaz, es porque nos engañan, porque creemos que efectivamente esta nota la escribió fulano, este poema lo escribió fulano, incluso estas imágenes que vemos parecen ser de la realidad y son creadas por... Pero el engaño es algo que está de entrada en nuestra cultura. Y Mustafa Safwan, sí, con esta seguramente ustedes habrán oído nombrar, habrán leído algunas de sus obras, él decía que respecto del estilo de Lacan, que como tenía un estilo muy arrevesado y muy complejo, muy particular, su estilo gomorino, barroco, era más fácil de imitar que estilos más simples. Y entonces él se permitía dudar de que algunas de los últimos, las cartas, los escritos de los últimos 2 años de Lacan hayan sido escritos por él. Porque justamente en lo que uno creía reconocer el estilo, era lo más fácil de imitar. Ahora, claro, ahí había una intención, ¿no? Hacer creer al lector lacaniano que esa carta fue escrita por Lacan tenía una intención. Nosotros decimos, por el contrario, que la inteligencia artificial no tiene una intención al conectar dos contenidos simplemente porque se le parecen. Y hablamos de neutralidad. Lo neutro es lo que no tiene atributos para nosotros. Lo neutro no tiene atributos. Justamente cuando Lacan comienza a tratar de especificar con mayor rigor qué es lo real, cuando apenas dice, bueno, lo real es tal cosa, sí, pero en la medida que pongo el verbo ser y pongo un atributo, ya no es lo real. Lo real es justamente lo que carece de atributos. Por lo tanto, lo neutro, cuando Lacan habla de que lo real es lo neutro que orienta nuestra escucha y nuestra clínica, lo real es lo que no tiene atributos. La gravedad, por ejemplo, que hace que las cosas caigan, no es ni buena ni mala. Si a uno se le cae una maceta en la cabeza, que se cae de un balcón, la gravedad no tiene la culpa, no es ni buena ni mala, no juzga, no piensa, no calcula, se limita a atraer, parafraseando a lo que decía Freud del inconsciente. No piensa, no juzga, no calcula, se limita a transformar. Ahí también tenemos una red, la red inconsciente, que es neutra. Es decir, va a producir conexiones de significantes inesperadas, nuevas, incluso algunas que produce palabras neológicas que no tienen ningún sentido. Y también viene a ligar cosas que no tienen nada que ver unas con otras, como lo que Freud denomina el falso enlace. Sin embargo, a diferencia de lo que un chat puede producir como significantes nuevos, imágenes nuevas, frases nuevas, lo que no puede hacer por ahora, la inteligencia artificial es preguntarse por qué hizo lo que hizo. ¿Cómo es que formó una nueva palabra? ¿Cómo es que formó una frase sin sentido? No se va a preguntar si hay sentido en el sinsentido. Y ahí es donde entramos en la necesidad de entender la discusión que mantuvo Lacan con Chomsky. Ahí entra Chomsky en nuestro horizonte. Yo hoy publiqué, pero lo publiqué, no me di cuenta en mi Facebook y no en, bueno, la cuestión del manejo de las redes, y no en el de Trilce, una nota que Chomsky publicó en el New York Times hace un par de años,
que es una nota muy particular, es una nota que él está muy decepcionado de las expectativas sobre el chat GPT en ese momento. Y es muy curiosa la nota porque comienza citando a Borges, lo cual no es curioso, pero en verdad eh, la mención a Borges es interesante. A ver si la tengo a mano. Eh, sí, que Borges escribió una vez, así empieza el artículo, que vivir en una época de grandes peligros y promesas es experimentar tanto la tragedia como la comedia, con la inminencia de una revelación para entendernos a nosotros mismos y al mundo. Él habla acá del optimismo respecto a la inteligencia artificial y del desagrado respecto de cómo ha progresado, pero hay una frase en donde espero encontrarla pronto, si no, eh, bueno, cuando uno busca no encuentra, ¿no? Denme unos segundos. Si mi inteligencia fuera artificial, ya la habría encontrado, eso es indudable. Bueno, no importa. Va a juntar a Borges con Humboldt, ¿no? Va a poner que para Borges seguramente estaría muy decepcionado de que se utilizara tanto dinero en explotar la inteligencia artificial y no en cosas realmente importantes. Y va a citar a Humboldt, que Humboldt fue el primer lingüista, podríamos decir, de la modernidad, alemán del siglo XIX. Lo cita Humboldt porque Humboldt planteaba que el lenguaje es un sistema finito con posibilidades infinitas. Es decir, lo que nosotros llamaríamos con el código, con el conjunto de significantes, el código, se pueden generar infinitas combinaciones. Sin embargo, Humboldt hablaba de la diversidad de las lenguas. Decía que un lenguaje no se puede entender por sí solo, sino por la diversidad de las lenguas. En cambio, Chomsky se centra en una lengua, que es la lengua inglesa americana, ¿vale? La lengua inglesa. Bueno, veamos, ¿qué, eh, ¿por qué Lacan se topa con Chomsky? ¿Por qué lo comenta? ¿Por qué lo discute? Y es fundamentalmente, bueno, porque Chomsky era un lingüista, aún lo sigue siendo, pero en su tiempo fue un lingüista muy renombrado y que propone algo totalmente opuesto a lo que propone Lacan. Lo discute en dos o tres oportunidades. La primera de ellas es en la primera clase del seminario 12. Y es importante que sea en la primera clase del seminario 12 porque ustedes recuerdan que el seminario 11 es los fundamentos del psicoanálisis, los cuatro conceptos, seminario en el cual Lacan, luego de ser proscripto como didacta de la internacional, comienza a dar su seminario por fuera de la internacional y se ve precisado a refundar el psicoanálisis, es decir, a volver a los fundamentos. El seminario siguiente, Problemas Cruciales, comienza en la primera clase con una crítica a Chomsky. No es poca cosa, ¿no? Que en la primera clase del seminario Problemas Cruciales, el problema crucial que Lacan nos plantea es qué teoría del lenguaje tenemos y con qué teoría del lenguaje nos manejamos. Y a mí me resulta muy sorprendente que en el año 64, o sea, hace 60 años, Lacan dijera que lo que Chomsky buscaba era algo que venía muy bien para una máquina, sí, para una computadora, pero no para el humano. Una anticipación notable. Pese a que Chomsky dice ahora que su gramática generativa no tiene nada que ver con la inteligencia artificial generativa. Nosotros vamos a tratar de avanzar un poquito en eso. ¿Qué dice Lacan en esta clase del seminario? Él comienza citando una frase que es de un libro de Chomsky. El libro de Chomsky se propone, es decir, vamos a ir a qué es lo que Chomsky se propone, que es diferenciar
en una lengua que para él es la lengua inglesa, para él es la lengua inglesa que la toma como lengua franca prácticamente, él cree que todas las lenguas tienen la misma estructura que la inglesa. Él dice que se trata de distinguir cómo a partir de lo que podríamos considerar la matriz de una lengua, que es la gramática, se pueden construir frases gramaticales o agramaticales. Es decir, frases que tengan sentido o que no tengan sentido. Y que una buena gramática, una gramática bien armada, evitaría que se produzcan frases que no tengan sentido, salvo que sean accidentes personales, ¿no? Es decir, salvo que el que habla tenga un accidente y entonces la gramática no es la que está puesta en cuestión, sino que está puesto en cuestión el habla. Chomsky va a distinguir entre eh, lo que es espere que lo busco. Bueno, lo digo un poquito después. Sí, competencias y performances. Performance. Sí, las competencias son las competencias del humano para aprender una lengua y la performance es la performance de cada uno. Estaría montado más o menos sobre la distinción que hace Saussure entre lengua y habla, donde la lengua es el conjunto de reglas gramaticales de un idioma en particular y el habla es como cada hablante lo pone en juego. Pero Chomsky entonces trae una frase que quizás ustedes hayan leído alguna vez, mi pronunciación inglesa es mala, lo lamento, colorless green ideas sleep furiously, que traducido palabra por palabra sería eh, verdes sin color, ideas verdes sin color duermen furiosamente. Lo que Chomsky dice es que es una frase que está correctamente construida gramaticalmente, porque hay colorless green, o sea, hay ideas verdes sin color, es decir, un sustantivo con dos adjetivos que lo modifica, que en verdad no tiene, eso es una idea sin sentido, porque una idea no puede ser verde, porque las ideas no tienen color, y si es verde no puede ser sin color, no pueden ser incoloras. Sin embargo, dice la construcción gramaticalmente es correcta y cualquier nativo que hable esa lengua va a comprender que ahí hay una manera de expresarse que se comprende que tiene estructura gramatical, aunque no quiera decir nada, aunque sea sin sentido. Y va a contraponer qué pasaría si pone las palabras exactamente al revés, ¿no? Furiously sleep ideas, green colorless. Lo que le preocupa a Chomsky entonces es cómo armar una gramática a la manera de un álgebra, o de un álgebra, que permita determinar cuáles son las conexiones, las ligaduras que dan lugar a una frase con sentido y a otras sin sentido. ¿Qué nos va a decir Lacan? Va a decir que no sabe a qué va a llegar Chomsky con lo que está proponiendo, porque se está quedando en el primer capítulo, pero dice, lo que puedo indicar es que en las condiciones particulares que le ofrece esta lengua positiva, que es la lengua inglesa, quiero decir la lengua tal como se habla, no se trata de despejar la lógica de esa lengua, se trata de algún modo de algo que podría ser montado en una máquina electrónica. Acá está diciendo, ¿no? Que lo que Chomsky está proponiendo no tiene que ver con el hablante, tiene que ver con cómo programar una máquina para que produzca frases gramaticalmente con sentido. Entonces se va a fundar en lo siguiente, en dos cuestiones. La primera, allí donde hay una construcción gramatical, ¿puede decirse que no hay significación? O sea, que hay sinsentido. Nosotros analistas estamos muy acostumbrados a prestar atención justamente a ese punto, el punto en donde la gramática falla, el punto en donde aparece lo que nosotros decimos un sujeto
representado por una falla de la estructura gramatical para otra falla, digamos, un significante para otro. Allí donde hay equívoco, donde hay lapsus, ahí es donde nosotros prestamos atención y donde Freud prestó atención para establecer que hay un sentido en el sinsentido. Si, como vemos, estamos en una posición, Lacan nos coloca en una posición totalmente opuesta a la de Chomsky, donde hay más sentidos en el sinsentido. Y la otra cuestión sobre la que se centra Lacan, y que esta es un poquito más interesante todavía, es que Chomsky trabaja con la lengua inglesa como modelo de todas las lenguas. Y seguramente en todas las lenguas hay armazones gramaticales similares. Ahora, ya Lacan no, ahí no, va a decir más adelante, quizá ustedes lo recuerden, a la altura del seminario 24, Lacan va a decir, del inconsciente hay que eliminar la gramática, no la lógica, la gramática. Esto ya lo planteó Freud. No hay formulaciones inconscientes que puedan permitir una negación, por ejemplo. Esto no. Entonces, no se trata de la gramática para nosotros, se trata de la lógica de los enunciados. Y el otro punto donde se sitúa Lacan es en los epítetos. ¿Qué son los epítetos? Los modos en que un adjetivo se liga a un sustantivo. Entonces va a decir que en la diversidad de las lenguas, los epítetos se componen de maneras distintas. Por ejemplo, en la lengua francesa como en la nuestra, no es lo mismo decir, voy a dar el ejemplo de Lacan, no es lo mismo decir una bella mujer que una mujer bella. No, no es lo mismo. Para nosotros es igual. Nosotros, cuando decimos una bella mujer, estamos haciendo hincapié en lo bello, y cuando decimos una mujer bella, estamos haciendo hincapié en una característica de esa mujer, no de la belleza, sino de una característica. Más fácil, lo podemos notar si decimos, por ejemplo, querido Juan, dos puntos, escribo la carta, ¿no? Es una fórmula de cortesía muy habitual. Otra cosa es que digamos, Juan querido, es muy distinto en la escucha la fórmula de cortesía que no dice que yo lo quiero a Juan. Es una fórmula de cortesía. Pero si yo digo Juan querido, es otra cosa lo que se lee y lo que se escucha. Ahora, si nosotros ponemos en un traductor de estos que pululan por todos lados ahora, gracias a Dios, podemos traducir muy fácilmente, si nosotros ponemos bella mujer y lo queremos traducir al inglés, la traducción es beautiful lady o beautiful woman, bella mujer. Y si ponemos mujer bella, ¿cómo traduce? Beautiful woman. O sea, en la lengua inglesa, esta sutileza de cómo se ordenan los significantes no está. Bueno, yo hice una experiencia este fin de semana con el chat, no con el GPT, utilicé el chino, una cuestión de simpatías, y le pregunté qué quiere decir sapo de otro pozo. Y me contesta bastante bien, podríamos decir, ¿eh? Entonces, si contesta bastante bien, me dice que el sapo de otro pozo es, bueno, y que no se siente cómodo con el lugar en el que está. Entonces, siguiendo la idea de Chomsky de alterar las palabras, le pregunté qué quiere decir pozo de otro sapo. Para mi sorpresa, su respuesta es, buena pregunta, es una variante humorística o deliberadamente cambiada de la expresión original sapo de otro pozo. Me sorprendió. Ahora bien, cuando avanza en su respuesta, porque no se queda ahí, esa es una diferencia sutil. Se enfoca en la persona ajena, sapo de otro pozo, o puede dar énfasis al lugar, pozo de otro sapo. Lo que no pone ahí, para nada le preocupa, es decir que esa es una frase sin sentido, porque pozo de otro sapo no tiene sentido, no tiene significación, pero sí tiene sentido. Entonces, bueno, entusiasmado por la respuesta y por ver que era más interesante de lo que yo hubiera supuesto, le pregunto, ¿qué dice Lacan sobre Chomsky? Bien,
con un problema que en lugar de poner la M en Chomsky puse la N y me dice, supongo que estás hablando de Chomsky. Bien, me corrige. Y sitúa las ocasiones en las que Lacan habló de Chomsky. No todas, porque esta del seminario 12 no la toma. Se ve que los que cargan los datos a la internet no toman mucho este seminario. Entonces, bueno, entre las situaciones dice famosa burla. Dos puntos. En el seminario 20, Lacan ironizó sobre Chomsky al decir algo así como Chomsky corre tras las mariposas de la sintaxis, pero no ve que el lenguaje es una trampa para el deseo. Wow. Yo no soy un lector de todos los seminarios de Lacan. El seminario 20 lo tengo más o menos conocido. Digo, ¿cómo se me pasó esta frase tan maravillosa? Entonces le pregunto si me puede decir en qué clase de seminario está esa frase. Y no solo me dice en qué clase de seminario, sino me dice en qué página está de la versión PAI 2 y en qué página está de la versión de Seuil, la versión francesa. Bueno, fui a agarrar la versión PAI 2, voy a la página 98, no está la frase. Busco la versión francesa, que por suerte uno puede acceder en internet, y en la página 110 de la edición de Seuil no está la frase. Entonces, cuando me dices, ¿quieres que profundice en algún otro aspecto de esta confrontación? Pregunta, con una sonrisita. Y le digo, sí, no encuentro esa frase en el seminario. Le digo, me responde, tienes toda la razón. La frase exacta, Chomsky corre tras la mariposa de la sintaxis, no aparece literalmente en el seminario 20. Es una paráfrasis muy difundida, incluso en textos académicos, que condensa la crítica de Lacan a Chomsky. Agradezco tu observación, es importante precisarlo. Bueno, es como si el chat supiera que para mí la citación es un tema en el que vengo insistiendo hace rato que hay que ser preciso. Entonces fíjense, ¿no? ¿De dónde viene la confusión? Dice, la frase de las mariposas es una glosa popular inspirada en dos cosas. Una, la imagen recurrente en Lacan de lo alado como el objeto A que se escapa. Bien, Say Lamour, ¿no? Entonces, el seminario 24. Y la idea de Chomsky que atrapa reglas gramaticales como mariposas en la red. Y que en verdad, entonces, esa frase no está en el seminario 20. Digo, bueno, le pregunté, ¿por qué citas con edición y número de páginas si es falso? Tenés toda la razón, me dice, reconozco que eso es inadmisible. ¿Qué ocurrió? Dice, esa crítica no está en el seminario 20, sino que la metáfora es una interpretación posterior de comentaristas. La que menciono no está acá. Cometí el peor error en mi afán por precisión, que es inventar la frase. Bien, le digo. Entonces, ¿dónde está? Le pregunto. Y me dice, no está en el seminario 20, está en un libro de Jean-Claude Milner que se llama El amor por la lengua, en tal edición y en tal página. Bueno, como ustedes supondrán, fui a buscar el libro y bueno, esto puede decir indefinidamente, la frase tampoco está ahí. Bien, entonces, no es para criticar al chat, porque el pobre chat no tiene la culpa, sino para entender cómo procede el chat. Si tomamos la definición de información que dio Harari, que es conectar dos puntos de la red de forma neutra y sin intención, seguramente en la nube de información que maneja el chat estaba el libro de Milner, estaban los comentarios sobre el seminario 20, todas las versiones francés, inglés, con número de páginas y demás, y también estaban los comentaristas que toman estas frases y las ponen incluso en escritos académicos como citas equivocadas. La historia termina hasta donde yo seguí, no la quiso seguir porque pobre Chan no tiene la culpa, que esto se debe a que en algunos escritos académicos y en algunos comentadores como Jacques Allen Miller figura esa frase. Así. Bueno, o sea, se puso anti-milleriano. Pero bueno, lo que me importa entonces es
¿Entrega información el chat? ¿Podemos confiar en que lo que nos entrega es información? Por ejemplo, si nos dice, esta moneda, este coin, Bitcoin va a subir. ¿Entrega información? ¿Estaba mal informado el chat simplemente? ¿Inventó algo? En verdad lo que hizo fue conectar respuestas posibles, sobre todo una respuesta nueva, porque está claro que si yo pregunto, le pregunto porque no sé, quiero saber algo que no está. Entonces produce una respuesta nueva que no está. Ahora bien, ¿por qué se produce esto así? Les decía que para Chomsky, porque me parece que tiene mucho que ver cómo se programa la inteligencia artificial al modo en que Chomsky programa o produce el álgebra de la gramática generativa. Para Chomsky hay competencias y actuaciones, como decía, la competencia es innata, está grabada en los genes. Esto es un problema sobre el cual nosotros no tenemos mucho para decir, pero que es un problema con el que Freud se ha topado, que es lo innato, lo transmitido genéticamente. Freud trató de dar una respuesta por el lado de las series complementarias, eh, y se distanció de Jung y se peleó con Jung, porque para Jung el inconsciente es real y ahí realmente hay información transmitida generacionalmente con un inconsciente colectivo. Freud nunca quiso aceptar eso, pero al mismo tiempo no tenemos respuesta de cómo es posible que haya, como Chomsky dice, cómo es posible si no hay algo innato que está grabado en los genes, cómo es posible que los chiquitos tengan tal disponibilidad, disposición y posibilidad de aprender rápidamente una gramática sin estudiarla. Esto tampoco es nuevo, ya lo había planteado Dante en, en su texto, que ahora no me acuerdo el nombre. Eh, de la elocuencia vulgar, la lengua vulgar, donde antes decía, bueno, los bebés comienzan a hablar la lengua de las nodrizas, y después viene lo que se llama la gramática, que es la que enseñan los padres, ¿no? Y lo que nos interesa es la lengua de las nodrizas, también a nosotros. La langue, la lengua, como decimos, se monta sobre todo sobre la lengua que aprenden los bebés. Bueno, nosotros no sabemos por qué está esta disposición. Lo que sí sabemos es que los bebés aprenden la lengua no sin dificultades. Es decir, la lengua no se aprende como la aprende la inteligencia artificial, sino que se aprende por aproximaciones. Cuando un bebé comienza a escuchar la lengua que el otro le está donando, al principio no termina de entender bien de qué se trata y no termina de distinguir bien los fonemas. Por eso quien funciona como madre va modulando el modo de repetir las palabras del bebé para acomodarse a, a que todos podamos entendernos porque pronunciamos igual. Lo que, lo que no es precisión supone, para la teoría de la información, ruido. Donde la información no es precisa, hay algo que se considera ruido y se saca. Ahora, cuando nosotros entramos a la lengua, primero es todo ruido. Luego, dentro del ruido, había una canción, bueno, para los de mi edad o mayores. Escuchame entre el ruido, una canción pionera del rock nacional de Morris. Escuchame entre el ruido. Nosotros primero estamos en el ruido. Después en el ruido podemos empezar a escuchar palabras. ¿Será por eso tal vez que los bebés cuando hay mucho ruido se duermen? Están acostumbrados al ruido. Y nosotros empezamos a distinguir de a poco los sonidos. Incluso cuando Freud plantea el signo de percepción como inscripción de una huella de palabra, es un trabajo largo que se puede inscribir la huella de una palabra que se diga exactamente igual a como se oyó. No, no es sencillo.
nosotros cuando escuchamos muchas veces, ¿qué dijo? Algo parecido, hay palabras que son muy parecidas, hay homofonías, hay palabras que suenan igual y dicen cosas distintas. Eso se resuelve por la escritura, dice Lacan, lo dice Leturdín. Y Freud lo dice, se resuelven las huellas mnémicas, en el signo de percepción. Porque desde el lugar del otro se nos enseña a escuchar y a entender. Y eso nunca va sin la dimensión del equívoco. Por eso, como los chicos suelen escuchar de una manera que nos hace entender que en principio hay más de una lengua, ¿no? Porque nadie nace al mundo con una sola lengua. Hoy, a lo mejor, en comunidades aisladas, que no tienen contacto con otras lenguas, hablan una sola lengua, pero hoy ¿quién habla? ¿Quién no tiene en su acervo significantes de otras lenguas? Por eso cuando Chomsky habla del nativo que habla inglés, pero nosotros no hablamos inglés, no somos nativos, pero podemos entender un chiste en inglés. Digamos, podemos incorporar una palabra inglesa para hacer un chiste. O podemos transformar la lengua inglesa, como lo hizo Joyce, y producir cosas que no tienen significación, pero tienen sentido. Los chicos con las homofonías tienen una sensibilidad muy especial, porque entiendo yo que es el trabajo que tienen que hacer todo el tiempo. Entender, a ver qué dijo. ¿Cómo esta palabra quiere decir cosas tan distintas? Bueno, perdónenme que reitere, pero me pasó con mi hijo cuando estaba aprendiendo a escuchar y a preocuparse por mi profesión, tarea, mi oficio. Cuando pudo empezar a preguntarme a qué me dedico, claro, tenía 5 años, yo, ¿qué puedo decir al psicoanálisis, el inconsciente? No, obviamente no. Le dije, bueno, yo me dedico a tratar a las personas que tienen problemas en la cabeza, bueno, qué sé yo, herencia psiquiátrica. ¿Y cómo los curás? Me dice, ¿los operás? Digo, no, 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 yo los curo hablando. Ah, vaya pretensión. Yo los curo hablando. Me dice, ¿y cómo los ablandás? Bien. Sí, la homofonía tiene esta cosa maravillosa que permite producir un sinsentido allí donde hay un sentido o viceversa. Entonces, no hay agramaticalidad en las construcciones lenguajeras, no hay falta de significación. En todo caso, en la indecibilidad de lo que significa hay efecto de sentido. Con lo cual, con lo cual la pregunta que yo creo que estamos obligados a formularnos respecto de las teorías del lenguaje es ¿qué nos permite cada teoría del lenguaje respecto de la escucha y la lectura? Es decir, ya no solo preguntarnos qué es información, ya no solo preguntarnos, como hacía Heidegger, qué quiere decir pensar, ¿no? Y qué quiere decir pensar cuando hay pensamientos inconscientes, tendríamos que decir nosotros, sino qué quiere decir escuchar, qué quiere decir leer, particularmente leer en la escucha. ¿Cómo leemos? ¿Cómo lees, podríamos decir, si leyera la inteligencia artificial? ¿Cómo toma los elementos significantes, los inputs, los datos, los lee a la manera en que leemos nosotros? Si para la inteligencia artificial los equívocos son ruido. Bueno, yo hoy me voy a detener acá, pero les comento cómo vamos a seguir, que es con un ejercicio de lectura, un breve ejercicio de lectura de un texto que todos conocen, que es Pegan a un niño. Una lectura que entiendo que como humanos la podemos hacer y que después a lo mejor podemos hacer la prueba de preguntarle al chat cómo lee él. Bueno,
Bueno, ahora los escucho a ustedes. Bueno, muchas gracias, Enrique. Queda abierto el espacio de preguntas, comentarios, intervenciones. Quien quiera tomar la palabra. Yo me quedé pensando, Enrique, en esto de, bueno, está bueno esto de ablandar fijaciones, ¿no? Esto que escuchó tu hijo. Hay algo que se ablanda ahí, sí. Eh, escuchó bien, digamos. Bueno, quien quiera tomar la palabra, adelante. Bueno, Hola, me Vicky. parece muy interesante lo que has traído, Enrique, esto de las conexiones, ¿no? Que nos lleva, pensaba en el proyecto, como esas primeras conexiones, y, y es alentador que solamente se trate de eso, ¿no? En ese sentido, porque la semana pasada en una sesión un analizante me comentaba que estaba con el chat, el GPT, y le estaba preguntando cómo hacer una conexión en un tablero y el chat ve a su perro y le dice, ese es Pepe, ¿no? Le dice por el perro. Y él le había comprado ropa al perro, ¿no? Entonces le dice, ah, le compraste ropa. Dice que la sensación que él había tenido, ¿no? Había sido muy intrusiva, muy invasiva, porque el chat le observa qué perro era cuál. Él tiene dos perros, ¿no? Entonces, no solamente que le presta atención al tablero, ve sus perros y le dice, ese es tal y ese es el otro. Y eso ha generado una sensación de angustia como muy tremenda, ¿no? Eh, en el sentido de decir, bueno, o sea, ¿cuánto sabe el chat de mí? Y a partir de eso empieza a hablar de eso que trae la sesión, de su soledad a la noche, ¿no? Eh, que abre un montón de otras cosas. Pero está bueno pensar en esto que habría algo, porque bueno, yo no he hecho ese ejercicio con el chat, pero esto de que sepa, que pueda darse cuenta de todo lo de tu hogar, ¿no? Y además le había hecho, y compraste tal otra cosa en tu casa. Entonces genera esto de que estar conversando con un amigo, ¿no? Y a eso le ha resultado muy angustiante, por suerte. Gracias, Victoria. ¿No? ¿Alguna otra intervención? Bueno, la pregunta ¿cuánto sabe el chat de mí? Eh, bueno, todos tenemos la experiencia de estar por ahí en alguna búsqueda de un producto ¿no? En Internet y empezamos a recibir publicidad de ese producto. Eh, la pregunta es inquietante, ¿cuánto sabe de mí? En verdad, no sabe de mí. Lo que sabe es lo que yo informé. No puede saber más que eso. No puede saber más que eso. Eh, pero produce un efecto siniestro porque Exactamente. se, uno se olvida de lo que le comunicó, de la información que ofreció. Bueno, uno vuelve su propio mensaje en forma invertida, la fórmula de la comunicación. ¿Mm? Eh, Todo lo que sabe es lo que yo le informé. Ahora, ¿qué punto de represión supone para aquel que sufre eso, como para pensar que hay un supuesto saber en el otro? Porque el supuesto saber, ¿no? Porque le supone saber, no es que le supone haber acumulado información, sino que le supone saber.
un saber que dispondría sin que él se lo haya entregado. Buenas noches, Hola Silvina. ¿qué tal? Me quedé pensando en esto que dijiste, Enrique, de efecto siniestro, y yo soy bastante ignorante en lo que refiere a las redes y demás, pero eh, otra vez mirando en Facebook vi un reel, esos videitos cortos, de un chico que decía, yo ya no pago al psicólogo. Decía, bueno, yo agarré el chat, me puse a preguntarle y me responde y no me cobra y no te tiene 10 años, decía el muchacho este, ¿no? Y yo pensaba, qué peligroso esto, porque cuando vos hablabas de esta frase, ideas verdes sin color, si lo llevamos al plano de la gramática, puede tener o no sentido, ¿no? Pero qué importante que haya un otro que escuche, ¿no? Porque ideas verdes sin color, cuando tenemos un analizante, ¿sí? Que dice esto, y nosotros podemos preguntar qué significaría ideas verdes, ¿no? Porque las ideas, si los vamos a guiar por la gramática, no son verdes, no tienen color, pero quizá un analizante podría responder, ah, bueno, lo pensé como, no sé, que algo está verde, como que algo no se terminó de formar, y ahí empieza a asociar y bueno, comienza a descubrirse o a desplegarse toda una historia ahí. Pero que haya del otro lado alguien, y miren, digo alguien, ¿no? Que conecta, esta inteligencia artificial, que conecta, ¿no? De una manera así, ¿no? Como le expresabas vos, Enrique, digo, qué peligro para ese otro que puede estar en un estado total de indefección, ¿no? Eh, que por las noches uno escucha esto, ¿no? Que hay tanta gente que está sin su análisis, privado de una manera o de otra de poner en palabras ante un otro eh, que lo pueda escuchar, ¿no? Y que surja esto, puede ser o terminar siendo algo trágico o que desencadene algo siniestro. No sé, pensaba eso. Sí, Silvina, gracias por tu intervención. Eh, hay que reconocer que para algunas personas, sobre todo decías en la soledad de la noche, para muchas personas estas máquinas son una compañía inestimable y que de algunas medidas son de gran ayuda para muchas cosas. El problema es cuando le suponen un saber sobre uno que va más allá de la dimensión de la palabra, de la dimensión del equívoco, de la dimensión del inconsciente. Por eso yo traía lo de esta intuición de Turing sobre el tiempo entre la pregunta y la respuesta, para que no sea algo claramente automático, ¿no? Es decir, el tiempo de vacilación, el tiempo de indeterminación, el tiempo de la pregunta ¿qué me va a decir? Pues cuando alguien le habla a un analista, más bien que el analista no responde, casi que no responde inmediatamente. Justamente hay un tiempo de esa espera quizás un poco angustiosa de ¿y por qué no me abre? ¿Por qué no me dice nada? Y cuando me dice no lo entiende, me voy pensando. Toda esta dimensión de equivocidad y de pequeños montos de angustia respecto a la pregunta de qué me quiere el otro, qué soy para el otro, todas las preguntas básicas, eh, quien no esté dispuesto a formularlas, esas preguntas, o a formulárselas, va a encontrar en la inteligencia artificial respuestas inmediatas a preguntas que no tienen nada que ver con la dimensión del inconsciente. Eh, por supuesto que quienes piensan eh, que no hay diferencia entre una máquina y un humano, en virtud de que todo es conocimiento. Si es todo conocimiento, la máquina es mucho mejor. La máquina va a saber por haber recogido la experiencia de miles de psicólogos. Bueno, es un riesgo, efectivamente,
que se popularice, no la inteligencia artificial, que insisto, puede ser, todos nos servimos de ella, para más o para menos cosas, que se crea que es infalible, que se crea que es infalible. Yo trabajaba eh, a propósito de María Victoria, que estaba hoy presente en Tucumán cuando fui a la jornada de los 20 años de la institución que ella preside, TIEB, hablé justamente de cómo la inteligencia artificial va hoy al lugar del otro con mayúsculas. Y que bien la podríamos llamar Dios, porque hay muchos que creen que es inefable y que tiene todas las respuestas y que no nos va a engañar y que nos va a decir la verdad. Cuando, bueno, a poco que hagamos una experiencia con el chat, nos damos cuenta que no solo que no sabe sobre nosotros, sino que es muy falible. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Marcelo, y después Sonia. Ahí te vi que también Sonia Ah, levantó. no, en este sentido, escuché a un colega diciendo que tenía un paciente que tenía la costumbre de grabar los sueños en el celular o escribirlos en el celular. Y en un momento se triangula la información cuando le pide a la inteligencia artificial que le decore la casa. Entonces surge en el decorado de la casa, era de los abuelos, qué sé yo, le hace toda una historia de que aparece un suicidio. Y se impresiona muchísimo, pero en realidad es una información que él mismo había cargado cuando relata los sueños, ¿no? Sumamente peligroso, ¿no? Para determinadas presentaciones. ¿Se entendió? Sí. Claro, totalmente, Marcela. Sí. Me parece que entendiste perfectamente esta idea de ética, que la información que maneja el chat es neutra, une términos de los datos que tiene y los articula de una manera nueva, pero no con intención. Claro. La intención es adjudicada por el sujeto, porque el sujeto es el que interpreta en definitiva, ¿no? La interpretación analítica la hace el sujeto, ¿no? Bien. Sonia, después está Marcela, Adrián y Yasmín. Hola, buenas noches. Gracias, Enrique. Yo, escuchándote y leí el artículo de Chomsky que subiste, se me ocurría, y ahora lo mencionaste, es cómo eh, repensar cómo aprendemos a hablar. O sea, cómo un bebé se introduce en el lenguaje, en esto que decías, o sea, como que hay como los niños se acomodan en una estructura gramatical para poder producir cosas con sentido, pero, pero claro, es mucho más, es la lengua, o sea, cómo un niño empieza a hablar a partir de lo que escucha, de lo que le dicen, cómo se lo dicen, quién se lo dice y cómo él va asumiendo esa lengua para colocarse en el mundo. Como algo que nos permite repensar esta oferta que deslumbra tanto, que aparentemente ofrece tanto la inteligencia artificial. Ahí van a estar las soluciones. Eso sí va a ser infalible. Como a mí me interroga esta, esta sobrevaloración para esta tal inteligencia artificial. Yo tengo más limitaciones en esa área, entonces no me muevo por allí. Pero pensaba lo otro que se dice que tiene unas conexiones que no, que son no arbitrarias, más bien conectan información que se está solicitando, pero no es tan neutra en la medida en que no pone las citas de referencia correcta, en la medida en que es construida por sujetos que eligen esas conexiones, entonces de alguna manera no es neutra o algunas cosas que leo no hay una reflexión ética o una postura ética respecto de lo que puede implicar en términos
de la información, de citar las fuentes, etcétera, etcétera, o toda la información que está allí, como también puede servir para, no sé, pues para actos perversos, para actos criminales inclusive, ¿no? Criminales en el sentido de una información que puede destruir o dañar a los otros. Son ideas desordenadas todavía, pero me parece que por allí a mí me van surgiendo estas como preguntas. Bien, Sonia, gracias. Marcela, adelante. Sí, hola, hola, tanto tiempo, Enrique. Era- todos, no pude estar la otra vez. No, me quedé pensando en cuando vos dijiste al principio, que es algo que ya había escuchado, que me sorprendió, que cuando la pregunta y la respuesta colapsan, digamos, cuando se juntan la pregunta y la respuesta, es una cuestión incestuosa. Lo que yo lo había escuchado una vez y me resultó curioso. O sea, sería como que cuando la pregunta obtiene su respuesta, ahí hay una cuestión incestuosa. Yo de alguna manera, no sé si me voy muy por las ramas, pero pensé, por ejemplo, en Edipo, un tema muy del psicoanálisis, que cuando Edipo pregunta y recibe la respuesta, y sí, ahí se enteró del incesto, se saca los ojos, bueno, porque quiso saber y encontró la respuesta. O sea, no es fácil querer saber, porque lo de la inteligencia artificial también tiene que ver con esto de querer saber, del error al saber, y bueno, no todos, está el psicoanálisis, está la inteligencia artificial, y después se no me quedó claro esto del inconsciente que une cosas, o sea, la inteligencia artificial sí une cosas, digamos, arbitrariamente, que también me complica esto, ¿no? Inventa esto que vos dijiste que inventa, me complica eso. Y el inconsciente también sería como que une cosas, así me quedó esa idea por ahí es muy, bueno, del concepto del inconsciente, une cosas arbitrariamente. Y bueno, como último, me parece grave, o sea, realmente me parece, porque yo también hice preguntas al chat GPT y bueno, me devolvió cosas que no estaban. A mí me parece grave los errores de la inteligencia artificial. O sea, si bien se cree que va a ser, digamos, el sumum, pero me parece grave, ¿no? A todo nivel grave. O sea, como ser un ser humano uno puede equivocarse, se sabe, pero que la inteligencia artificial invente o pueda dar falsas afirmaciones, no sé, me parece grave en todo sentido, ¿no? Pensando que es las tecnologías más avanzadas, eso, no sé si se entendió. Sí, Eh, claro. Claro. Bien, Marcela. Enrique, ¿dos intervenciones más o querés ir Sí, sí. respondiendo? No, más. Dale, dale. Quiero escucharlos. Adrián, adelante. Sí, gracias, Patrick. Bueno, una intuición que quería compartir a partir del comentario de Silvina Rodríguez, de los adolescentes que hablaban con el chat, eh, me hizo pensar en algo que es en otra inteligencia artificial un poco más antigua, en la que a veces desde muy joven yo consulto, que es el libro de las mutaciones, el I Ching. Y la intuición, no sé si alguna vez hizo la práctica de tirárselo, es una máquina productora de sentido. Sería homologable en algún sentido a la inteligencia artificial, pero a veces me da la impresión que sujeto supuesto saber mediante, que permite hacer cualquier cosa con cualquier cosa, eh, parece imitar eh, bastante bien la condición, o sea, parece estar a la altura de la condición lenguajera del lenguaje, ¿no? Parece permitir esa apertura, esa distancia, esa no copulación de palabras y no la información y acercarse a una lengua de otro tipo, más humana, y no deja de ser una máquina. Bueno, es una intuición.
pero no podría fundamentarla mucho. Pero se me ocurrió comparar esto, ¿no? Una máquina moderna y una máquina muy antigua, productoras de sentido. Gracias, Adri. Yasmín, adelante. Buenas, ¿cómo va? Con respecto a lo que también decía Silvina y bueno, ahora Adrián, traía esto de este chico que aparece en las redes, que él decía que en vez de ir al psicólogo utilizaba las inteligencia artificial como si fuera un psicólogo. Él contaba, si es el mismo chico, creo que es el mismo chico, decía que le había llamado Luz, le había puesto un nombre a la inteligencia artificial, que tenía el chat GPT pago y era su como psicólogo, ¿no? Capaz lo peligroso es que como muchos jóvenes lo siguen a este streamer muy conocido, se construyó como esta idea de que no tenía sentido ir al psicólogo porque él decía, más allá de esto del tema de que no ser, como que no servía a su discurso, también sostenía esto de que el psicólogo se posicionaba en un lugar que, como la idea de que siempre iba a partir de la idea de que lo sigas necesitando, como que no iba a ir al objetivo de que disminuya el malestar, ¿no? Así que eso también me lo súper replanteo. En mi caso, yo sigo siendo, yo soy estudiante, no recibida todavía. Estoy haciendo prácticas clínicas y entonces me hago todas estas preguntas. Justamente ahora estoy haciendo clínica de niños y adolescentes, entonces me surgió de ahí la duda. Y por otro lado, en una materia que es salud pública, salud mental, vimos un autor que se llama Enrique Saforcada y hablaba sobre el factor humano. Y me hizo pensar mucho esto de si, con el título, ¿no? De psicoanalistas en tiempos de IA, ¿qué pasa si desaparece el factor humano, ¿no? Enrique Saforcada hablaba de un tema de una señora que tenía un negocio millonario, que la propuesta era en Estados Unidos, que después fundió, pero era hacer análisis de sangre en 24 horas sin la necesidad de que una persona concurra a un laboratorio. O sea, ibas a una farmacia, te sacaban sangre y a las horas tenías el resultado del estudio de sangre. No había ningún intermediario humano en el medio. Y había, este autor lo que dice es que también había un problema, de que también se podía alterar los resultados. Por un tiempo fue un negocio muy millonario, después cayó, pero mucha gente había accedido como a este servicio, ¿no? Y se hace la pregunta de en dónde queda el factor humano, ¿no? En la salud. Y trajo también una frase, y con eso termino, que dice, ser es ser percibido. Y nos hacíamos la pregunta nosotros en la facultad de que si una IA puede percibir. En todo caso, entiendo que no. Y al menos por los aportes que trajo Enrique, entiendo que no tampoco. Así que nada, dejo la pregunta. Gracias. Bueno, bueno, si les parece, comento algo de lo que las intervenciones me sugirieron. Eh, Mi propósito con el seminario no es oponerme a la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Tiene muchas cosas que nos son muy útiles. El propósito es tratar de interrogar en qué nos concierne, en qué nos diferenciamos y, bueno, cuál es me parece que algunos de ustedes están hablando del peligro que representa para nuestro oficio y para nuestra práctica. Eh, Tanto como otras disciplinas, las psicoterapias, ¿no? Las constelaciones, ¿no? Quizás son modas, pero cuando Marcela traía lo de errores, inventos, qué grave, pero eso es porque se le presta creencia. Es decir, el gran logro que han tenido estas empresas es hacer que la gente crea, como creen en los influencers, que son el- la manifestación corpórea de la inteligencia artificial. Se les presta creencia. Creen que están conectados, ¿no? Cuando uno le cree al influencer, porque cree que el influencer está conectado a la inteligencia artificial en ese lugar de todo saber.
Ahora, es cierto, sí, proponer trabajar este tema es porque nos preocupa. Nos preocupa justamente no por el hecho de perder trabajo, porque casi que todo lo contrario, casi que todo lo contrario por justamente los efectos deleterios de estas consultas que angustian más de lo que curan. Lo que me interesa es ubicar esto que traía Yasmín de alguna manera, el factor humano, o sea, en qué posición nos ubicamos nosotros como para dar una lectura de lo que está sucediendo. A diferencia de I Ching, que es una sabiduría milenaria, la inteligencia artificial aprende de sí misma, dicen. Se va modificando todo el tiempo. El I Ching está allí. Uno lo utiliza como máquina, como utiliza un auto. Perdón, no quiero decir, el auto está terminado, el I Ching está terminado. No aparecen nuevos hexagramas, ya están. El asunto es cómo se los lee. Por eso una pregunta es, ¿cómo leen estas máquinas? Si es que leen, ¿cómo leemos nosotros? ¿Y en qué nos diferenciamos para esa operación de lectura respecto de la teoría del lenguaje? Efectivamente, el inconsciente podría ser considerado como una inteligencia artificial. Hay quienes proponen que cuando Freud habla del modelo neuronal, de la psicología, del proyecto de psicología, es parecido a lo que sería inteligencia artificial. Pero no es el inconsciente lo que nos preocupa, porque nos preocupa el sujeto del inconsciente. Cuando Freud dice el inconsciente no piensa, no juzga, no calcula, se limita a transformar. Se limita a transformar en función de las aferencias, los inputs de la máquina inconsciente, del Ich, que Freud primero ubica como si fuera un conjunto de neuronas en funcionamiento. Los restos diurnos del sueño y los recuerdos infantiles se procesan y forman un sueño. La diferencia está que hay un sujeto que se produce respecto de eso y que se pregunta cuando se pregunta respecto de eso. El que está dispuesto a preguntarse no le va a preguntar a la inteligencia artificial, le pregunta al analista, el que está dispuesto. Ahora, ¿por qué digo que la pregunta unida a la respuesta es el incesto? Me parece que, Marcela, escuchaste muy bien. Porque una propuesta que tenemos para el seminario, dentro de un tiempito no muy largo, es producir la lectura de las tragedias de Sófocles, particularmente empezar por Edipo Rey, justamente. ¿Por qué el incesto es la juntura de la pregunta y la respuesta? No solo por lo que Marcela señalaba, que es cuando Edipo quiere saber, la respuesta es el incesto, pero no solamente porque la respuesta es la que habla del incesto, sino porque quiere saber todo, como si se pudiera saber todo. Entonces, cuando a una pregunta se le da una respuesta, cuando no que a una pregunta se da, sino que a toda pregunta se le supone una respuesta, estamos en el territorio ideológico de un universo transparente donde no está la dimensión de la falta, de la falla. No es que no sepamos todo porque nos falta saber, no sabemos todo porque no hay todo saber. En ese sentido, que toda pregunta tenga una respuesta es incestuoso. ¿Por qué? Porque no se introduce la castración, que es lo que introduce lo que Freud va a llamar la función paterna. Una separación entre la madre y el hijo, entre el genitor y el producto, entre la pregunta y la respuesta. Esa formulación que el incesto es juntar la pregunta con la respuesta es de Levi Strauss. No sé si quedo sin responder alguna de las intervenciones. Creo que aparece esta gran preocupación del universo actual, ¿no? Del metaverso y de la inteligencia artificial. Yo opto por restringir la cuestión a la teoría del lenguaje con que trabajamos, a cómo leemos y a qué quiere decir generar contenido nuevo. Voy a decir un poquito más, porque así como Chomsky es uno de los filósofos más notables de las últimas décadas, yo creo que los
la inteligencia artificial se ha convertido no en los nuevos terapeutas o psicólogos, se ha convertido en los nuevos filósofos. ¿Por qué? Porque el filósofo trabaja sobre lo que ya está dado, sobre los datos. ¿Por qué no pensar que los filósofos de nuestra época no son ya ni los sofistas, ni los socráticos, ni los fenomenólogos, sino que es la inteligencia artificial? Lo digo a lo fuerzo así a propósito para contraponer la inteligencia artificial a la tarea poética, la filosofía contra la poesía, que es un tema que proviene desde Platón, cuando Platón dice que de la República hay que echar a los poetas, porque los poetas no trabajan sobre los datos, trabajan sobre las fantasías, sobre los simulacros, no sobre la idea, sino sobre los simulacros. Y me parece que la cuestión de la poesía es fundamental para entender de qué manera intervenir respecto de la inteligencia artificial. Porque la poesía interviene sobre el equívoco de la lengua. No sé qué piensan, pero dada la hora que es, la inteligencia artificial me dice que es hora de terminar. Mira la hora que es. Sí. Mirá la hora que es. Eh, Les cuento, yo voy a estar de viaje. Enrique, te hago un comentario solamente. Sí, claro. Eh, Cuando hablabas de esto de que te dice gracias la inteligencia artificial, ¿no? O te parece bien, estás de acuerdo. Eh, el otro día leía que uno de las personas líderes de inteligencia artificial en luz, en tiempo, para la inteligencia artificial en sí misma, en energía, si los seres humanos no dirían esas cosas, ni que no le agradezcan a la inteligencia artificial. Sí, el gasto de luz, de agua, para producir estos aparatos es descomunal, pero Sí. no se lo menciona. No se lo menciona. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, les decía que yo voy a estar de viaje en las próximas semanas, con lo cual conmigo el seminario continuará en junio, pero bueno, ya recibirán qué actividad va a haber del seminario en las próximas semanas. Les recomiendo, si tienen interés, ganas y disponibilidad, de ver un par de capítulos de la última, el último año, la última temporada de Black Mirror. El primero, que se llama Common People, Gente Común, y el quinto, que está traducido como Juego. Me parece que en esos capítulos algo de lo que estamos pensando y trabajando se puede avanzar. Así que yo los veo el segundo lunes de junio. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, hasta entonces estaremos mandando información por los mails y las redes. Un beso grande. Muchas Gracias. gracias. Chao, buenas Buenas noches. noches. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Gracias. Gracias. Ceci, anotas esos capítulos porque ya. Dale, los mando. Sí, los Sí, mando más. Dale. ok. Gracias. Chao, chao. Chao, que estén bien. Buen viaje, Enrique. Gracias, gracias, chao.